Ya, vamos a dejar esto en silencio a un ladito. ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a esta nueva serie donde estamos revisando las tareas lectoras en función de la preparación PAES en competencia lectora. Puedes revisar la lista de reproducción que te voy a dejar en esa esquinita, donde vamos a estar revisando todas las tareas lectura con algunos tips, con algunos trucos. La idea es que tú conozcas completamente cómo vas a ser evaluado en esta nueva PAES en competencia lectora. Y naturalmente, obvio, tenemos que terminar de revisar la habilidad de localizar, que tiene dos tareas lectoras. Bueno, en el video anterior revisamos la A. Hoy nos toca revisar la B, ojalá en un video condensado, simple, que puedas comprender fácilmente y que te pueda ayudar un montón para entender mucho mejor las tareas lectoras de la PAES y, como te decía al principio, sepas qué hacer en cada pregunta, porque la PAES, a través de sus tareas lectoras, va a verificar si tú eres capaz de evidenciar el uso de una habilidad. La que tenemos aquí, la B, la PAES la propone como identificar información explícita formulada a través de sinónimos y paráfrasis. Bueno, en el video anterior vimos que tenemos que identificar información y tenemos algunas estrategias. Bueno, acá en la B nos vamos a dar cuenta que el autor o autora puede hacer referencia o puede aludir a los mismos elementos textuales utilizando otros fenómenos lingüísticos o otros fenómenos textuales. Acá la tarea lectora dice uso de sinónimos o de paráfrasis. Una súper buena manera de entender esta tarea lectora es con el ejemplo que yo te ilustro aquí abajito con el gran Bad Bunny. Un texto puede referirse a un cantante por su nombre, pero también por su apodo, por su nacionalidad o por otro elemento que lo identifique, como dice la lámina. Bad Bunny se refieren como al puertorriqueño, el máximo exponente del género, el más rankeado, no lo sé, ahí depende del contexto comunicativo, pero básicamente acá el autor está haciendo referencia a un elemento utilizando otras palabras que pueden ser sinónimos, pero que también nos vamos a dar cuenta que puede utilizar otros recursos. La tarea lectora habla de la paráfrasis, que sin duda es un recurso que quienes producimos textos utilizamos muchísimo para aludir a un acontecimiento, a un lugar, a una cosa o a cualquier referente con una redacción de palabras distinta, similar, que mantenga el mismo sentido, la misma lógica que el texto propone. Y un muy buen ejemplo también aquí son estos fantásticos memes que estuvieron de moda mucho tiempo, pues esto es retro meme, ojo. Eh, Cuando aparecían distintos pensadores, distintos artistas, escritores y escritoras y decían algo así como muy descabellado. Todos se creen bien pinches listos. Pero René, René Descartes, no puedes poner eso. Y él reformulaba esa idea de una manera mucho más ilustrada. Ok, entonces pon, comillas, el buen sentido es la mejor cosa repartida del mundo. Y es una manera distinta de referirse a algo de una manera humorística, obviamente, en este meme, pero nosotros vamos a aprender que la paráfrasis es un muy buen recurso y que el autor utiliza, o sea, puede hacer referencia a distintos elementos del texto con otras palabras. Ahora, eso también debemos localizarlo en esta tarea, es decir, podemos encontrar un gran volumen de información con todas las referencias que el autor nos deja a lo largo del texto. Dependiendo de la pregunta, podemos aludir a un elemento textual por el cual se nos consulta, obteniendo o aproximándonos, bien dicho, a los mismos recursos textuales que el autor, esas marcas que el autor va dejando a lo largo del texto. Y obviamente aquí tenemos que hacer un pequeño stop también porque esos fenómenos son muy variados. O sea, en la tarea lectora B dice sinónimos y paráfrasis, pero pueden haber muchísimas más y es importante que tú las conozcas. Voy a compartir también en mi cuenta de Instagram algunos posts haciendo referencia a las maneras que las autoras o los autores utilizan para poder hacer referencia a distintos elementos del texto, que obviamente ese recurso ellos lo utilizan para disminuir la redundancia. Si se repite el mismo elemento constantemente, el texto se vuelve redundante, repetitivo, ¿ya? Entonces, para que eso no ocurra,
se utilizan recursos como por ejemplo usar pronombres. Utilizar pronombres es una muy buena manera de referirse, por ejemplo, a algún elemento o en este caso a una persona o a un personaje. Entonces tenemos que estar muy atentos de que ese recurso se conecta con la persona o el personaje del cual ya se alude en el texto, ¿ya? Nuestro cerebro tiene una manera bastante orgánica de ir siguiendo el hilo conductor y mantener los referentes conectados a lo largo de la lectura. Entonces tenemos que estar conscientes que pueden haber pronombres, pero también se pueden sustituir palabras, ¿ya? Eso técnicamente es lo que podríamos considerar como sinonimia. Se cambia una palabra por otra. En muchas ocasiones un sinónimo, o sea, una referencia similar, o también una distinta, que no necesariamente sea un sinónimo, pero que también permita cambiar y mantener ese fenómeno recurrente, ¿ya? Y el más usual, yo siento que es el que más nos sirve también, el que se conoce como paráfrasis designativa, que es cuando el autor puede utilizar una pequeña frase. Hace poquito en Chile tuvimos cambio de mando presidencial y en vez de utilizar el nombre, por ejemplo, de los participantes, Sebastián Piñera y Gabriel Boric, se puede hablar de mandatario. Ahí tenemos sustitución léxica. Se puede hablar de el presidente de la República, ahí tenemos una paráfrasis designativa, o se puede decir expresidente. Ahí tenemos también una sustitución. Si ustedes se dan cuenta, son distintos recursos para referirse a lo mismo. Se habla de presidente saliente, presidente entrante, en fin, hay distintas maneras, repito, de mantener una recurrencia de elementos. Nosotros, ¿por qué le damos una mirada a esto? Porque el autor va a usar estos recursos. Y si nosotros mantenemos conciencia, estamos claritos dónde se está hablando de esos ciertos elementos, obviamente nosotros podemos localizar de manera mucho más rápida. Veamos un pequeño ejemplo. Tú puedes pausar el texto para leerlo con calma, pero básicamente es un fragmento, un párrafo, introducción de cuentos de los hermanos Grimm, de Clarisa Píncola, o Píncola, no recuerdo bien cómo se pronuncia el apellido. Tú lo puedes leer en calma, yo lo voy a leer también para que luego planteemos una pregunta. Dice, la capacidad de llenarnos de sentimiento no es un producto ni un objeto exterior a uno, sino una función y un instinto humano, innato y muy intenso. Gracias a ella podemos contemplar los dibujos de Arthur Rachman, sin necesidad de leer los cuentos de los hermanos Grimm, y aún así recibir muchísima información sobre lo que sucede en la historia. A través de esta capacidad para conmovernos, podemos hacernos una idea del conjunto. Estos relatos, ilustrados o no, entendemos que son una auténtica forma de arte, tan enérgicos como los cuadros modernistas, tan antiguos y misteriosos como las representaciones prehistóricas, dibujadas a la luz del fuego sobre los muros de las cavernas de Lascaux. Creo que se pronuncia Lascaux. La pregunta viene ahora. Según la lectura del fragmento, ¿qué caracteriza al instinto humano? A. La posibilidad de percibir el entorno. B. Recrear el mundo invisible. C. El potencial para emocionarse con lo observado. O D. El asombro ante lo nuevo. Obviamente, como estamos hablando de la habilidad de localizar, imagino que tú ya fuiste muy capaz, certeras y certeros de percibir la manera en cómo te plantea la pregunta esta interrogante. Dice, según la lectura del fragmento. Ya, ese es un prototipo o una pregunta tipo que busca evaluar la habilidad de localizar. La pregunta dice, según la lectura, o sea, es de lo que yo leí, la información que está ahí en el texto, ¿ya? Y si nosotros pusimos atención, acá hay un montón de paráfrasis designativas para hablar de la manera en cómo una imagen puede provocar en nosotros una emoción, un sentimiento. Incluso la pregunta también hace uso de sinonimia. La capacidad de llenarnos de sentimiento no es un producto ni un objeto exterior a uno, sino una función y un instinto humano. La pregunta es, ¿qué caracteriza el instinto humano? Bueno, estas primeras 3 líneas nos hablan de llenarnos de sentimiento, provocar un sentimiento, ¿ya? Gracias a la revisión de estas imágenes. El texto habla obviamente de cómo Arthur Rachman ilustraba cuentos de los hermanos Grimm y eso le daba un valor adicional a la lectura.
pero obviamente el texto también nos habla de que el texto escrito era irrelevante considerando el gran valor que tiene el arte de este ilustrador. Por lo tanto, ¿qué caracteriza al instinto humano? El potencial para emocionarse. ¿Dónde está lo observado? Los dibujos. Podemos contemplar los dibujos de Arthur Rachman. Gracias a esta habilidad o esta capacidad innata de este instinto humano, donde podemos nosotros disfrutar del arte, por ejemplo, y emocionarnos. Si ustedes se fijan, la respuesta está en el mismo texto, por lo tanto yo solamente debo localizar, pero no solo localizar literal, sino también fijarme o poner atención de que esos elementos se están mencionando a través de sinónimos, a través de paráfrasis designativas o a través de otros recursos que aluden a lo mismo, ¿ya? A lo mismo. Y esta pregunta no es tan simple porque no es estrictamente literal. Yo tengo que fijarme muy bien en a qué se refieren y cómo se refieren a estos elementos consultados en la pregunta, ¿ya? Y terminamos con un tip, fórmulas tradicionales o muy típicas de preguntas que buscan evaluar, localizar información. Fíjense que la manera en cómo la pregunta se plantea me invita a hacer algo. De acuerdo a lo expresado en el texto, se refiere a información que está literal. Igual, según lo expresado en el texto. Eso, en otras palabras, quiere decir que el texto dice algo literal, información explícita, ¿ya? O cuando en el primer, en el cuarto o en el último párrafo se menciona una determinada cosa o se menciona tal cosa. Eso nos está invitando directamente a dirigirnos a ese párrafo y tratar de encontrar información, localizar, identificarla, reconocer en qué parte del texto está una determinada información. Lo mismo ocurre con a partir de la lectura del texto o del fragmento y generalmente se acompaña la pregunta más específica para que nos invite a ir a localizar la información, ¿ya? O un clásico, la última, en el fragmento se menciona que, o sea, si ustedes se dan cuenta, la pregunta, perdón, nos está diciendo que vayamos al texto donde se menciona algo. Así de simple. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Fortalecer nuestro ojo detectivesco, nuestra lupa, la manera en cómo, bien dicho, podemos rastrear información de manera mucho más rápida. ¿Podemos utilizar distintas estrategias? Claro que sí. ¿Podemos estar atentos al tipo de pregunta? Por supuesto. Así que te quiero dejar cordialmente invitado a que sigas esta serie donde vamos a seguir revisando las tareas lectoras. Ya vimos las dos que corresponden a la habilidad de localizar. En nuestro próximo video vamos a comenzar a revisar las de interpretar. Y aquí la cosa se pone un poquito más compleja. Por lo tanto, te agradezco por ver este video. No olvides estar suscrito a este canal, campanita activa para no perderte el contenido que estoy preparando para ti. Y darte una vuelta también a mi cuenta de Instagram. Sígueme allá también porque gran parte de esta información yo la resumo en algunos posts que son excelentes ayuda a memorias para que puedas ir perfeccionando tus habilidades en competencia lectora, obviamente pensando en el proceso de preparación PAES y también PDT de invierno, ¿por qué no? Ya, cuídense, nos vemos, que estén muy bien. En el próximo le ponemos más bueno. Un abrazo, cuídense. Adiós. Me voy.